En Colombia han ocurrido muchos sucesos perturbantes, impactantes y extraños, pero entre todos los que he visto hubo uno en particular que me dejó intrigado y algo sorprendido. En un municipio del departamento de Boyacá llamado Chiquinquirá ocurrió una tragedia en una panadería que se llamaba Nutibara. Joaquín Merchan fue un trabajador de la panadería. Después de cada jornada se aseguraba que cada noche recibía el cargamento de harina que sería usado para preparar el pan el día siguiente. Esta es la foto del camión que llevó la harina ese día. Así que en la noche del 24 de noviembre de 1967 se recibe el cargamento como todos los días. Al día siguiente Joaquín llega temprano a la panadería para empezar a hornear, y en el transcurso nota algo extraño. Joaquín se da cuenta que la harina tiene un olor muy raro y difícil de describir. Tiempo después llega el dueño de la panadería, Aurelio Fajardo. Apenas Joaquín lo ve, va a comentarle que la harina huele raro, pero cuando Aurelio va a revisar los costales de harina dice que no huele a nada, que todo es normal y que regresa a trabajar. Así que Joaquín no dice nada más y obedece a su jefe. Horas después la panadería empieza a sacar el pan del día. Aurelio está en el mostrador cuando al rato llega Joaquín y le dice que se siente muy mal, pero Aurelio no le hace caso y molesto le dice que no tiene nada y lo manda a trabajar. Poco a poco el malestar de Joaquín fue empeorando, pero a pesar de esto sigue sacando el pan del horno y después se prepara para salir a entregar el pan a domicilio mientras que Aurelio se queda en la panadería. La panadería llegó a un punto en el que se atoró de gente, pero aún así Aurelio se las ingenió para atender a todos, y horas después cierra la panadería. Todo iba muy bien, se vendió bastante, pero algo no estaba bien. Horas después, el único hospital en el municipio, San Salvador, comienza a llenarse de pacientes. Los pasillos del hospital eran abrumadores, y para el colmo, solo habían 3 doctores en todo el hospital. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que al principio llegaron unos pacientes que decían sentirse mal del estómago, luego otros decían sentir un fuerte dolor de cabeza, y en menos de una hora llegaron más de 80 personas con escalofríos, vómitos y algunos colapsaron en medio de la calle. Lo más triste de esto es que la mayoría eran padres que venían pidiendo auxilio con sus hijos en brazos desesperados. Y lamentablemente, muchos de estos no llegarían a tiempo. Y más de 100 personas perdieron la vida y 80 de estos eran niños. En el transcurso de esto se revela que toda la gente había sido envenenada, pero no sabían cómo fue posible. Los periódicos y noticias no paraban de hablar del incidente e incluso sacaban especulaciones. Por ejemplo, se decía que alguien había introducido veneno en los tanques de agua y al beber de ella fue que ingirieron de esta toxina. Otra decía que algo había pasado con los envases de leche, de que estaba contaminada. E incluso se pensó que había un virus letal en el aire. Al final murieron más de 100 personas y otras 800 fueron envenenadas. Las autoridades estaban desesperados por encontrar las causas, hasta que poco a poco dieron con el culpable. Resultó que descubrieron que estas 800 personas habían consumido pan de Nutibara. Luego de esto se pensó que el pan traía heces de rata y que esto causó que todos se enfermaran. Pero en realidad fue algo mucho peor. Al llegar a la panadería la policía interroga a Aurelio, pero este les dice que no tiene nada que ver con esto, que Joaquín era el responsable de prepararlos y hornearlos. De hecho, él había salido a entregar el pan a domicilio, pero resultó que incluso fue corriendo al hospital porque ya no soportaba el malestar, pero mientras lo hace, colapsa en medio de la calle. Resultó que horas antes, cuando Joaquín preparaba el pan, se había comido un rollo, y a este el estar envenenado fue lo que lo hizo sentir mal todo el día, hasta el punto de colapsar. Ahora, las autoridades empiezan a revisar los ingredientes en el pan. En el caso de los huevos y la leche resultó que todo estaba bien, pero cuando llegan a la harina se dan cuenta de que esta tiene un olor muy extraño. La harina no solo tenía un olor extraño, sino que algunas partes estaban húmedas. Y ahora todo cuadra. Esa noche, el 24 de noviembre, el chofer que llevaba el cargamento de harina llevaba un encargo especial, que eran cajas con botellas de Folidol. El Folidol es un insecticida muy poderoso que controla las hormigas para que no husmeen en los cultivos de cualquier tipo. De hecho, para usar el Folidol se deben tener ciertas precauciones, como usar máscara, guantes, no ingerir alimentos durante su uso y estar en una zona ventilada. Lo que pasó fue que el amigo del chofer del encargo no le dijo que esas cajas eran peligrosas, y durante el trayecto una de estas botellas se rompe dejando caer el contenido encima de las bolsas de harina. Luego Joaquín lo recibe. Al día siguiente prepara panes, luego se come un pedazo, y luego sale a vender el pan, pero fallecería en el camino.
Este suceso fue uno de los más siniestros de Colombia. Después de esta situación pasaron muchas cosas. Se dejó en libertad al chofer y a Aurelio Fajardo porque evidentemente no tenían nada que ver. Joaquín Merchán fallecería por este hecho a sus 25 años. Tiempo después las personas empezarían a atacar la panadería, por lo que tuvo que cerrar tiempo después. También por el suceso, el Ministerio de Agricultura reguló el comercio de Folidol y la gobernación de Boyacá pagó en totalidad los entierros de los fallecidos, ya que las familias no tenían los recursos necesarios para poder pagarlos. Esta para mí ha sido una historia muy interesante e impactante de escuchar, y es muy triste ver cómo murieron cientos de personas por un error que se pudo prevenir fácilmente.